Amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter arcoíris en puntada fantasía calada en talla de 3 a 4 años. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter. Está tejida en esta bonita puntada que es puntada fantasía calada. Voy a utilizar los colores de lana que me hayan sobrado de proyectos anteriores. Es una muy buena forma y bonita forma de utilizar aquellas ovillos que nos quedan un poquito. Podemos hacer esta combinación o hacerlo del color que ustedes deseen. Está tejido a 2 agujas, lo pueden tejer con agujas rectas y es una talla de 3 a 4 años, pero mientras vamos avanzando en el tutorial iré indicando para diferentes tallas. Para empezar a tejer este lindo suéter lo haremos desde el cuello y vamos a montar 79 puntos de forma que quede elástica en las agujas de 4 milímetros. Pueden montarlo de forma tubular o de la forma que ustedes deseen. En mi caso me gusta más que quede de forma elástica, y si quieres aprender cómo se monta de esta manera o diferentes maneras de montar, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar 8 maneras diferentes de montar puntos. Una vez que terminé de montar los 79 puntos, he empezado a tejer en punto elástico simple. Como les dije, pueden hacerlo de forma tubular. Para los que están haciendo igual que yo, que es en elástico simple, es muy sencillo, simplemente es un derecho, un revés, un derecho, un revés, y así es toda la hilera. Más o menos se va a tejer entre 6 a 8 hileras dependiendo del gusto de cada uno. Esta es mi quinta hilera. Volteo para que sepan la parte de atrás, para los que no saben muy bien cuál es el punto elástico, ya que en diferentes países les ponemos nombres diferentes a las puntadas, ¿verdad? Que sería según cómo se encuentra. Cuando hay un bultito es en revés y cuando hay una cadena es en derecho. ¿Ven? Revés, acá está la cadena, derecho. Aunque creo que el punto elástico en todos lados es elástico o pretina también le llaman, ¿no? Cuéntame si en tu país le llaman diferente. Ya tengo aquí las 6 hileras en puntada elástica y más o menos son 2,5 centímetros. Si quieren tejer un poquito más o menos, ya queda a gusto de cada uno. Recuerden contar y mantener los 79 puntos. Algo importante, si ustedes quieren tejer con agujas rectas también se puede hacer, ¿sí? Cada uno busca su comodidad, como yo, que para mí es en agujas circulares. De estos 79 puntos que tenemos vamos a hacer unos aumentos. Vamos a hacer 39 aumentos para terminar con 118 puntos. Va a ser muy sencillo que tejer 2 derechos, una lazada, 2 derechos, una lazada, 2 derechos, una lazada, y ya estamos terminando con 2 derechos, lazada, 2 derechos, lazada y terminamos con un derecho, ya que son números impares. Volteamos y la parte de atrás es tejer todo en revés. Deben de terminar con 118 puntos en total. Terminamos de tejer todos los aumentos o las lazadas. Aquí se puede ver. Y en total recuerden tener 118 puntos. Ya conté y ya está. Lo siguiente que vamos a hacer son las separaciones de delantero, manga y espalda. Para esta talla vamos a separar 18 puntos para el delantero. Y aquí ven estas marcas. He puesto un punto y a los costados un marcador. Aquí es donde se van a hacer los aumentos.
¿ya? Luego 22 puntos para la manga, separo aquí un punto para los aumentos, 34 puntos para la espalda, un punto para los aumentos y vuelvo a repetir 22 puntos de manga, un punto y 18 puntos para el delantero. Esta hilera, las dos siguientes hileras vamos a hacer en puntada musgo. Musgo lo tejemos todo en derecho, tanto por delante como por detrás vamos a tejer en derecho, solo estas dos hileras que vienen. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Llegamos aquí y vamos a hacer el primer aumento. Déjenme un momentito cambiar ya. Los que siempre me siguen saben que prefiero estos marcadores de lana porque, no sé, al tacto lo siento mucho más cómodo. Lo voy a cambiar, ¿sí? Pero primero retiro la marca y vamos a hacer aquí el primer aumento, que va a ser muy sencillo. Vamos a hacer una E. Simplemente, ven, giro la lana y lo coloco en la aguja de la derecha. ¿Ven? Ahí estamos. Una E y lo coloco ahí. Ese es el primer aumento. Ahora si pongo la marca, tejo el punto de centro del aumento allí, ¿ven? Paso otra marca y hacemos nuevamente aumento. Los aumentos siempre van a estar antes y después de este punto central que hemos separado. Por eso las marcas, para recordar que ahí van los aumentos. Giro y colocamos allí. Así ya estamos aumentando. Ahora tejo el resto de la manga todo en derecho. Recuerden que pueden ir dejando sus lindos likes, que eso ayuda muchísimo al canal a que siga creciendo y yo también siga inspirada a seguir creando más diseños, más modelos para ustedes. Puedes comentar y dejar también tu opinión de los modelos que les gustaría que publiquemos. Llegamos nuevamente aquí, ¿ven? Aquí hacemos el siguiente aumento. Giramos como una E y lo coloco en la aguja de la derecha. Ahora sí coloco el marcador allí, tejemos el punto este central, ¿ven? Lo cambio también, colocamos ahí el punto y hacemos el aumento, ¿ven? Antes y después. Ahora tocan los 34 puntos de la espalda. Terminamos la espalda, retiramos la marca, hacemos el aumento, una E, colocamos la marca, tejo el punto del centro, pasamos la marca y hacemos el aumento. Ahora tocaría tejer los 22 puntos de la otra manga y se vuelve a hacer los aumentos. En total hemos hecho o estamos aumentando 8 puntos. Quiere decir que si tenemos 118 puntos más 8 puntos, estamos terminando con 126 puntos. Cada vez que terminemos la hilera de adelante se está aumentando 8 puntos. Aquí estamos otra vez, retiro la marca, hacemos el aumento, colocamos la marca, tejo el punto, pasamos la marca a la otra aguja y hacemos el aumento. Y ahora tejo los puntos del delantero. ¿Ven? Quiero que al terminar cuenten y deben de tener 126 puntos o 8 puntos más de lo que ya tenían.
volteamos y tejemos aquí en derecho también, porque queremos que por adelante quede en musgo. Entonces toda esta hilera lo tejemos en derecho. Bien, nos vemos en la siguiente hilera. Ok, hilera 1 y 2 ya están listas. Así es como se ven, ven el punto musgo. Las siguientes 4 hileras será todo en jersey, que es tejer en derecho por adelante y por atrás es en revés. Igual vamos a hacer porque quiero indicarles las partes de los aumentos, que es igual como hemos estado haciendo, pero para que no quede duda y todos puedan tejer este lindo suéter, van a ver que es muy sencillo, parece complicado, pero es sencillo si lo siguen o lo tejen junto conmigo. ¿Ven? Aquí estamos otra vez en la parte de adelante donde hacemos los aumentos. Aquí hacemos el aumento en E, pongo la marca, tejemos el punto del centro, paso la marca y hacemos el aumento allí y continuamos tejiendo igual, todo en derecho. Voy a hacer una vez más el aumento, el siguiente aumento con ustedes y después ya ustedes van a continuar, ¿sí? Termino aquí y otra vez retiro la marca, hacemos el aumento, coloco la marca, tejo el punto, paso la marca, aumento y así ustedes continúen. Cuando terminen deben de terminar con 134 puntos. La parte de atrás lo tejen todo en revés. Son 4 hileras en jersey. Esta es la primera. 1, 2 en revés, 3 que es en derecho y 4 en revés. Luego que terminen esas 4 hileras en jersey, tejen 2 hileras en musgo, que es como hicimos aquí. Ven, tanto por adelante como por detrás en derecho para que quede el punto musgo. Y ahí nos vemos para hacer el cambio de color. Recuerden hacer los aumentos e ir contando cada vez que hacen la hilera de adelante. Se está aumentando 8 puntos, por lo tanto deberían de ir aumentando la cantidad de puntos. Ya terminé hasta donde les indiqué. Aquí acerco para que puedan ver. Ese de aquí es el punto musgo, las 2 hileras. Luego hemos tejido 4 hileras en jersey y nuevamente hemos repetido 2 hileras en musgo. Así es como se está viendo y en total tengo aquí 150 puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es ya empezar a tejer con el color que deseen. En este caso voy a utilizar el color rosa. Recuerden que es una buena oportunidad para utilizar aquellas sobras de lana. El color base en esta oportunidad es el color crema. No lo voy a cortar, ¿sí? Lo vamos a mantener. Entonces aquí simplemente voy a hacer un pequeño nudo acá. Y voy a dejar esto un poco largo porque quiero tejer con este de aquí también, para ya ir escondiendo un poco las hebras, ¿sí? Allí. Ya estamos aquí y empezamos a tejer. Vamos a hacer el punto fantasía calada, que recuerden, cada vez que haya una disminución tiene que haber una lazada para que mantengamos la misma cantidad de puntos. Nunca puede haber más lazadas que disminuciones, ¿sí? Si no estamos aumentando o disminuyendo, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Es sencillo, pero hay que estar viendo siempre bien. Entonces, para ir escondiendo ya esta hebra de aquí también y que no queden muchas, lo voy a tejer 5 puntos nomás. Bien, los 2 primeros puntos los voy a tejer aquí en 2 puntos
juntos. 2 puntos juntos. Ahí está. Vamos a hacer una lazada. Nuevamente 2 puntos juntos. Así. Una lazada. La lazada lo estoy haciendo solo con una hebra, ¿ya? 1 y aquí 2 puntos juntos. Entonces, si estamos empezando con 2 puntos juntos, tenemos que terminar siempre con una lazada para mantener la misma cantidad de puntos allí. Lazada. Está un poco ajustado aquí. A ver, 2 puntos juntos. Ahí estamos. Lazada. 2 puntos juntos. Lazada. 2 puntos juntos, lazada. Lazada. Aquí ya llegamos a la parte de los aumentos. 2 puntos juntos. Corresponde con su lazada. Aquí hacemos el aumento, que es girar. ¿Ven? Allí. Pasamos, tejo, pasamos el aumento. Y continuamos con 2 puntos juntos. Va siempre con su lazada. 2 puntos juntos con la lazada. Ya estamos terminando la manga, lazada, 2 puntos juntos, aquí está la marca, 2 puntos juntos, va con su lazada. Acá me estoy olvidando de hacerle la lazada. Así mantenemos la misma cantidad de puntos. Ahora viene aquí la marca y es el aumento, allí. Pasamos, tejo, pasamos, aumento y continuamos igual. 2 puntos juntos, lazada. Voy a continuar hasta llegar aquí otra vez. Lazada, los 2 últimos puntos aquí y lazada. Nuevamente aquí y hacemos el aumento allí. Paso la marca, un derecho, paso la marca, el aumento y continuamos 2 puntos juntos, una lazada así hasta terminar. Nos vemos al terminar la hilera. Estoy al final de esta primera hilera en color rosado y quería mostrarles una cosa. Recuerdan que les dije, cada vez que hayan una disminución, en este caso 2 puntos juntos, viene la lazada. Ellos dos son como hermanitos, las dos los 2 puntos juntos y la lazada. Pero aquí al final, 2 puntos juntos, lazada y estos dos simplemente terminamos como derecho, ¿sí? Porque si lo hacemos como 2 puntos juntos, no puede ir su hermanita la lazada, ¿verdad? Volteamos. Y cuando estemos tejiendo en la lana de color, pues se teje por la parte de atrás todo en revés. Quiere decir que al terminar esta hilera debemos de terminar con 158 puntos. ¿Ven? Todo en revés. Las lazadas, todo es en revés. Así se está viendo estas 2 primeras hileras que hemos tejido con el color rosa. La siguiente hilera, como el color crema no lo hemos cortado,
simplemente lo vamos a poner encima del color rosa, aquí, y levantamos con el rosa. Ahora continuamos tejiendo, pero para esta siguiente hilera, recuerdan, la primera hilera fue 2 puntos juntos y venía con la lazada. Esta vez va a ser lo contrario. Aquí al empezar voy a tejer primero un derecho, dos derechos, y acá empezamos, ¿sí? Este punto con la lazada anterior va a ser disminución simple, ¿está bien? Entonces esta vez la lazada va a ir primero. Antes era 2 puntos juntos, lazada. Esta vez va a ser lo contrario, lazada, pero va a ser en disminución simple. Este punto de aquí lo paso sin tejer, tejo este siguiente y lo monto allí, lazada, y la lazada va acompañado siempre con la disminución simple. Paso sin tejer, tejo y montamos, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple. Aquí se pueden guiar que sería este punto y la lazada anterior los que son en disminución simple. Lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple. Aquí vamos viendo lazada, disminución simple, y acá vemos ya que solo queda un punto. Ese punto solo se teje en derecho, no va lazada aquí, recuerden, porque siempre es lazada y disminución junto. Estos dos son hermanitos. Si yo hago una lazada, no hay una disminución simple, entonces este lo tejemos solito primero, ¿ya? Ahora el aumento, paso, tejo, paso, aumento. Y aquí que toca, vemos, este de aquí se teje en derecho normal, y ahora sí viene la lazada y disminución simple. Recuerden que es este como cadena y la lazada anterior son disminución simple. Así se pueden guiar porque va a ir cambiando. A veces va a estar acá, allá, entonces tienen que ir fijándose. ¿Ven? Estos dos, y la lazada anterior son disminución simple. Entonces primero va la lazada y luego su hermanito la disminución simple. Ahí está. ¿Ven? Vamos a hacer una vez más lazada, disminución simple, lazada, y aquí nuevamente igual que en el anterior, se queda solito, así que lo tejemos solo en derecho. Hacemos el aumento, importante, no olvidemos, paso la marca, tejo, paso la marca, el aumento, y aquí vemos está solo, entonces tejemos y lazada, disminución simple, y así hasta terminar toda esta hilera. Al terminar esta hilera, la parte de atrás es todo en revés y nos volvemos a ver por la parte de adelante. Hasta el momento se ve de esta forma y tengo 166 puntos. Continuamos con dos hileras más en color rosa. Recuerden el color crema encima del rosado y levanto el rosado. Entonces, como empezamos antes, fue
como 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada. Recuerden que los 2 puntos juntos serían ahora el que fue la lazada anterior y esta cadena. De esa forma se pueden guiar. Y cuando es disminución simple sería de esta forma: la cadena y la lazada. Lazada, para que se guíen, ¿no? Y otra vez estamos aquí donde hacemos los aumentos. Entonces coincide lazada y ahora estos dos iban con 2 puntos juntos. ¿Ven? Aumento, retiro, tejo, pasamos, aumento. Y ahora que toca acá, vemos estos dos de acá como 2 puntos juntos. 2 puntos juntos que van con su hermanito la lazada. ¿Ven? 2 puntos juntos, lazada, y así terminen de tejer toda esta hilera. La hilera de atrás, ya saben, en revés, y luego volverían a empezar de esta forma con el color crema. 2 hileras en punto musgo, 4 hileras en jersey, 2 hileras en musgo, y cambiarían al color que desean repitiendo estas 6 hileras en esta puntada. Así es como se está viendo hasta el momento. Pueden ver que el punto fantasía calada queda muy bonito allí. Y tenemos 17 centímetros. Tengo hasta el momento 246 puntos, pero quiero explicarles algo. Yo llegué hasta aquí, hasta el color amarillo, hice los aumentos normal como les indiqué, ¿verdad? Acá se puede ver cómo se ha ido formando. Y luego el color crema lo tejí normal, ¿ven? No hay ningún aumento en el color crema. Y luego en el color verde sí continué haciendo los aumentos aquí. Entonces tengo 246 puntos. ¿Por qué en esta parte crema ya no hice más puntos, más aumentos de puntos? Porque vi que estaba creciendo mucho, ya que en el cuello nosotros al hacer estas lazadas hemos aumentado, entonces el tejido ha crecido bastante. Pero si ustedes aún así quieren que el cuerpo sea ancho, mangas anchas, pueden continuar tejiendo. Esto ya es opcional, ¿sí? Si quieren aquí seguir haciendo los aumentos o hacerlo como yo, hasta aquí, el crema no, y luego en color verde continué haciendo aquí los aumentos, y por eso tengo 246 puntos. El que quiere tejer para otras tallas más grandes puede continuar, y como les dije, ya les debo de haber dejado ahí la cantidad en centímetros que tiene que medir para las diferentes tallas, no importa la cantidad de puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es separar delantero, manga y espalda. En este momento he contado que tengo 34 puntos de aquí hasta acá. El punto del centro no lo estoy contando porque este punto del centro va a pertenecer al delantero. Entonces, si lo cuento, tendríamos 35 puntos. Bien. La manga de aquí hasta acá tengo 54 puntos. La espalda con el punto de aumento de un lado y el del otro tengo 68 puntos. Bien, de esa forma es como van a separar los puntos. No importa la cantidad de puntos que tengan o la talla que estén tejiendo. Este punto central va a pertenecer para el delantero. La manga, los puntos que están adentro. La espalda va a pertenecer
el punto de aumento de un lado y del otro lado, ¿sí? Igual aquí, el otro lado, repito, la manga solo los puntos que están adentro y el delantero se lleva el punto donde hacíamos los aumentos, ¿sí? No importa la cantidad de puntos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Voy a separarlo en una lana descartable y en una aguja punta roma. Voy a ir separando los puntos. Pero como siempre les digo que por comodidad siempre es mejor separar o tejer primero ambas mangas antes de unir delantero con la espalda. Para eso lo que voy a hacer es tejer hasta aquí, según lo que me corresponde. En este caso es en el color crema. ¿Por qué voy a hacer esto? Para no estar cortando el color crema aquí, amarrándolo en la manga y continuando. Entonces, para que no haya mucho nudo. El que quiere lo puede hacer, cortar y luego al final ya tejen desde acá. Yo les voy a mostrar desde mi forma. Entonces cojo ambos, el verde, el último color, y el crema, porque de esa forma es como hemos estado haciendo para ya ir escondiendo, ¿ven?, las hebras de una vez. Entonces en esta hilera ya nos toca tejer todo en color crema. Entonces tejo 3, 4, generalmente estoy tejiendo unos 5 puntos y luego ya suelto el color que teníamos y ya continúo con el color crema hasta aquí, hasta esta marca, ¿sí? Esto de acá de tejer con las dos lanas es solo para esconder la hebra y después al final sea mucho más sencillo, ¿sí? Llego aquí a la marca, ven, esto ya lo retiro y tejo este punto, ya lo retiro y voy a tejer un punto más, el de la manga, ya, para que la lana quede aquí y sea esta manga la que vamos a continuar tejiendo. Entonces lo tejo allí, tejí y lo paso a la aguja de la izquierda momentáneamente. Ahora voy a separar estos puntos. Aquí tengo una lana de descarte, ven, de algún otro proyecto que les haya sobrado, y simplemente separamos estos puntos con cuidado. Lo pueden hacer también o separar con un gancho. Yo prefiero de esta forma por comodidad. Siempre les digo, cada uno busque su comodidad. ¿Ven? Es muy sencillo que pasar. Y luego cuando necesitemos tejerlo simplemente lo pasamos a las agujas otra vez. Pero siempre con cuidado y anotando cuántos puntos tenemos para luego contar y tener todos los puntos aquí. Ya está separado. Ahora lo anudo, un nudo simple, sencillo. Así, para luego poder desatarlo y que sea más fácil. ¿Ven? De esta forma ya separé aquí los puntos de la manga. Lo siguiente que voy a hacer es hacer lo mismo con el resto. Recuerden, continúo aquí separando el otro delantero hasta esta marca. Luego separamos la manga, lo que está aquí, y luego la espalda, que es con este punto y este punto de aquí, ¿sí? Y ahora nos vemos para continuar con la manga. Aquí les muestro que ya pasé todo. Ven, este lado, el delantero, una manga, la espalda, y nos quedamos con la primera manga
aquí, que tenemos 54 puntos, es puntada par, múltiplo de 2. Entonces este primer punto que ya lo habíamos tejido, recuerdan, y lo pasé momentáneamente, lo devuelvo otra vez a la aguja de la derecha, allí. Y continuamos tejiendo estos 54 puntos según como nos correspondería. En este caso sería, ven, 2 hileras en musgo, 4 hileras en jersey, 2 en musgo, y luego harían el cambio de color haciendo el punto fantasía calado. Solo los 54 puntos de la manga. Y así van a continuar el largo necesario. Yo voy a terminar con la manga hasta antes del puño para hacerlo juntos, y ahí es donde les voy a indicar las medidas para las diferentes tallas. Aquí estamos con todo lo que he avanzado de la manga. Nosotros nos quedamos en esta parte del color verde, en donde separamos los 54 puntos de una manga y hemos continuado tejiendo todo recto, tal como les enseñé en la parte de aquí. Obviamente no hay aumentos. ¿Cuántos colores? Uno desde el verde. 1, 2, 3, 4, 5 colores más, y el largo tiene, de aquí hasta acá tenemos 23 centímetros, y voy a tejer unos 3 centímetros más en puntada elástica. El ancho, así sin estirar, es de 24 centímetros. Ahora vamos a hacer unas disminuciones para poder hacer el puño, como les dije, en puntada elástica. Y va a ser muy sencillo. Ya pueden ver que yo he utilizado diferentes colores durante todo el suéter. Por ejemplo, acá hay un amarillo, pero este es otro tono un poquito más claro. Ya ustedes ven si utilizan todo del mismo color o van intercalando. En mi caso, como les dije, son sobras del mismo grosor de lana, inclusive es la misma marca que me ha quedado, entonces aprovecho en utilizar. Bien, empezamos aquí haciendo lo siguiente: 2 puntos juntos al derecho, un punto en revés, 2 puntos en derecho, un punto en revés, ven, 2 puntos juntos al derecho, uno al revés. Así ya estamos haciendo la puntada elástica. En revés siempre va a ser solo, y en 2 puntos juntos va a ser en derecho. Y así terminamos. Volteamos y recuerden que la parte de atrás se teje tal como se encuentra, ya que es puntada elástica. Seguimos, ven, revés, derecho, y así más o menos unos 2 centímetros y medio a 3 centímetros, y allí nos veríamos para cerrar el puño. Terminamos de hacer, acá tengo más o menos 3 centímetros, y ahora cerramos. ¿Ven lo bonito que se ve hasta ahora la manga? Voy a cerrar de la forma clásica. Pueden cerrarlo de forma tubular, pueden tejer el doble y luego doblarlo y al final acá coser para que quede una manga más doble. Lo vamos a cerrar lo simple, que es paso sin tejer, todo en derecho. Tejo y montamos, tejo, todo en derecho, no muy ajustado para que no quede muy ajustado, ¿no? Así. ¿Y cómo hago yo para que controlar más o menos? Tejo y este de acá no lo suelto. Ven, mantengo ahí y monto, y recién ahí suelto para que esto no quede tan ajustado. Tejo, no lo suelto, monto
y recién ahí lo suelto. ¿Ven? Así, lo solté. Tejemos, monto y suelto. Ya estoy al final, el último punto, y ya estamos. Voy a cortar un largo suficiente como para al terminar poder coser la manga. Entonces más o menos es el doble o el triple si quieren asegurarse de que podamos coser todo. Allí aseguro y ya tenemos aquí la primera manga. ¿Ven? Así queda. Vamos a hacer ahora la segunda manga. De la misma forma pueden mantener la misma combinación de colores. Ustedes ya vean. Busco aquí la segunda manga y simplemente es pasar los puntos. Por favor, con mucho cuidado, que de pasar todos los puntos, ¿sí? Una vez que hemos pasado todos los puntos, cuenten, verifiquen tener la cantidad de puntos, en este caso 54, y ya podemos retirar la lana descarte. Esta lana lo guardan para cualquier otro proyecto, puedan volver a separar. Y ¿qué es lo que se va a hacer? Amarran acá el color que continuaría y vuelven a tejer igual la manga. Una vez que tengan las dos mangas listas, nos vemos para tejer el cuerpo. Una vez que hemos terminado de tejer ya ambas mangas, continuamos con el cuerpo. Con las mismas agujas. Pueden hacerlo con las agujas rectas, pero en esta parte les recomendaría agujas circulares porque como son muchos puntos, es mucho más fácil extender y ver el tejido como está quedando. Bien, recuerdan que nosotros empezamos con esta manga y el delantero habíamos tejido esta hilera. Ven que está, si vemos, está en derecho, en color crema. Así que voy a empezar a colocar los puntos desde aquí, desde la espalda. Este es el delantero. Vamos a colocar así y en el otro lado este, ¿sí? Porque por aquí es por donde se va a empezar a tejer. Y de la misma forma como hicimos con la manga, con los puntos de la manga, vamos a pasar todos los puntos. Y como les dije, con mucho cuidado, vean bien que estén pasando todos los puntos. Paso los últimos puntos de la espalda, aquí. Cuenten, verifiquen tener la cantidad de puntos y simplemente podemos jalar y retirar la lana de descarte. Pueden guardar esta lana. Acá está la manga y pasamos los puntos del delantero. Ya están todos los puntos. Retiramos la lana de descarte. Y aquí ya tenemos espalda, esta es la manga y el delantero. Acomodamos para empezar a tejer. Esta es la otra manga y este es el delantero que ya habíamos tejido, ¿recuerdan? Entonces lo paso en este lado, en la otra aguja.
Pasé los puntos del otro delantero, retiro también la lana de descarte y aquí estamos, ¿ven? Este delantero se tejió y a partir de aquí no se ha tejido. Traigo la lana y lo voy a amarrar en este último punto. Anudé allí el punto y ahora continúo tejiendo según como me corresponde. Recuerden que este es lo de la manga, no importa, simplemente continuamos, en este caso como es el color crema, en derecho. Cuando lleguen a esta parte, terminando la espalda, simplemente continúan tejiendo esto junto con el delantero. Y así ya pueden continuar todo el cuerpo normal, ¿sí? ¿Cuánto van a tejer? Más o menos la misma cantidad que tejieron en la manga. La misma combinación, si desean. En mi caso lo voy a tejer, ¿no? Igual azul, morado y así todo hasta terminar, y más o menos aquí en el puño haré unos 4 centímetros, pero igual ahí nos vamos a ver. Aquí ya podemos ver que he terminado de tejer todo el cuerpo, ¿ven? Delantero, espalda y el otro delantero. Acá está la manga, ¿ven? Lo voy a voltear para que ustedes puedan ver mejor por el otro lado. La manga y todo esto hemos tejido en el cuerpo. ¿Cuánto se ha tejido? Igual la misma combinación que en la manga, ¿ven? Empezamos el cuerpo con el azul, ¿ven? Acá también los mismos colores. Si ponemos así tenemos lo mismo, ¿ven? Y la única diferencia es que aquí hemos tejido un poco más. Acá he tejido 4 centímetros en puntada elástica. Y queda a gusto si lo quieren un poco más largo o menos. Lo voy a medir para que tengan una idea desde la sisa cuánto tenemos. Y tenemos en total, desde acá que fue en color crema que empezamos, ¿verdad? Tenemos 26 centímetros de largo. Como les digo, es a gusto de cada uno. Hemos cerrado aquí igual que en la manga, ¿ven? Vamos a continuar cosiendo aquí en la manga. Recuerdan que les dije que dejen aquí al cerrar un poco largo para poder coser aquí. Bueno, con ayuda de una aguja punta roma empezamos a coser. Recuerden que si no lo han hecho, pueden amarrar aquí una lana. Y empezamos acá en el primer punto, bien al borde, así, y regreso para este otro lado también nuevamente. Allí. Hemos ahí unido y empezamos cogiendo acá 2 puntos. 2 puntos de este lado. Y de este otro lado también. Y antes de continuar con el tutorial, recuerda que puedes suscribirte si no lo has hecho aún. Y si ya lo has hecho, recuerda que también puedes dejar tu lindo like, que eso ayuda a que el canal siga creciendo y que yo siga animada a seguir creando nuevos diseños como este. Jalo aquí, ven, y ya tenemos acá, ya casi terminando en la punta de elástica, acá y luego acá. Ya está la punta de elástica aquí unida, y ahora todo esto. Recuerden que cuando van cosiendo que coincida por favor color con color.
Ya estoy terminando de coser, ya llegamos aquí a la sisa. ¿Ven? He cosido todo esto y una vez que hemos terminado paso la lana hacia atrás y simplemente vamos a asegurar acá. Doble nudo o doble vuelta, jalo y ya está. Y voy a aprovechar en esconder esta hebra. Listo. Cortamos y ya estamos. Así tenemos la manga cosida, la otra manga también ya había avanzado, ya está cosida y ahora nos toca hacer la guarda de este suéter. ¿Cuál es la guarda? Es esta parte de acá. En este lado ya me adelanté y he tejido y le he colocado los botones. ¿Cuántos botones he puesto yo? He puesto 5, eso ya queda a gusto de cada uno. Como lo coloqué, por si tienen interés, en el color rosado dejé uno, en el siguiente color dejé uno, en el siguiente color y así fui colocando. Este lado sí lo vamos a hacer juntos porque aquí es donde van a estar los ojales. Entonces colocamos allí con ayuda de un crochet. Estoy utilizando un crochet número 4, bien en el borde. Vamos a amarrar primeramente la lana aquí al borde, así. Ya estamos. Traigo las mismas agujas que hemos utilizado y un dato es que en este lado yo saqué 110 puntos. Por lo tanto, este otro lado también tengo que sacar la misma cantidad de puntos. Puede variar entre 2 hasta 3 puntos de más o de menos, pero nunca más de eso. ¿Qué es lo que sucede? Que se va a ver disparejo. Un lado, de todas maneras, se va a notar que tiene más puntos que el otro lado. En este caso, a ustedes les puede salir más o menos puntos que a mí. Eso no importa, ¿sí? La cantidad de puntos. Lo importante es que al terminar no quede esto ondeado. Y siempre se los digo en todos los tutoriales. No debe de quedar así. Si queda así ondeado, quiere decir que tenían muchos puntos y van a tener que desatar y volver a tejer. Si queda muy encogido, así todo jalado, quiere decir que había muy pocos puntos y de la misma forma tienen que desatar y volver a hacer todo. En mi caso los 110 puntos está bien, me parece que casi se iba a empezar a ondear, fíjense. Casi, entonces de todas maneras queda bien en el mío, voy a mantener esos 110, tal vez haga solo 108 para que tengo solo un poquito menos, pero ya les dije, recuerden, es importante. Yo en todos los tutoriales les digo eso porque es muy importante, ¿sí? Ahora empezamos aquí sacando los puntos. Los que ya hicieron la guarda desde que empezaron a tejer el suéter, que pueden aumentar 6 o 7 puntos, lo habrán tejido en musgo, en jersey, en elástico, en el punto que deseen, ¿sí? Para los que no, que a mí me encanta hacer así, prefiero hacerlo así, sacamos el primer punto acá sacamos con la ayuda de un crochet, pueden hacerlo con las mismas agujas, no hay ningún problema. Allí un punto en el que sigue, 2, en el siguiente punto 3, 4 y 5. Acá hay 5 puntos.
dejo uno y en el que sigue volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo uno, que sería este, 1, y en el que sigue otra vez 5 puntos. Y así van a ir sacando todos los puntos. Cada 5 puntos dejan 1, 5 puntos 1. De esa forma a mí siempre me ha resultado que queda bien. Luego, una vez que tengan todos los puntos, van a tejer 2 hileras en punto o puntada elástica, ¿sí? 2 hileras. Y para la tercera hilera nos vemos donde vamos a hacer los ojales. Saqué todos los puntos. En total saqué 109. Recuerden, puede variar hasta 2, 3 puntos más o menos que un lado. Acá tengo 109. Y ya tejí una hilera por adelante, por atrás, 2, y esta sería la tercera hilera que es por atrás. Donde habíamos colocado los botones es allí donde vamos a hacer el ojal. En este caso, ven, es justo al terminar la punta de elástico, entonces aquí justo al terminar la punta de elástico es donde voy a hacer el primer ojal. Tejemos según lo que nos corresponde. Y calculo más o menos aquí. Sería el primer ojal. Entonces voy a hacer una lazada, ¿sí? Ya que el botón es pequeño, lo haremos con una lazada. Como la lazada estamos aumentando, tenemos que disminuir, así que sería acá fue derecho, la lazada revés, así que estos 2 puntos serían 2 puntos juntos al derecho. Y así mantenemos la misma cantidad de puntos. Acá está el primero. Ahora continúo y vamos a hacer el siguiente ojal juntos también, que corresponde en mi caso en el color amarillo, en el centro del color amarillo. Entonces dejo hasta allí. Centro del color amarillo, a ver, uno más creo. Aquí sería el centro, así que aquí lazada. Y igual acá terminé en un derecho, este va a ser revés, así que estos 2 puntos juntos al derecho. Y de esta misma forma ustedes van a continuar haciendo los ojales. Una vez que terminen, tejen 2 hileras y en la hilera 3 cerrarían los puntos. ¿Cómo van a cerrar los puntos? Igual como les enseñé aquí en la manga. Una vez que termine, nos vemos y les muestro cómo ha quedado este lindo y colorido suéter para bebé o para niño o niña. Podemos observar mucho mejor que he terminado las 5 hileras y en la hilera 6 cerré los puntos. Y acá tenemos ya los ojales, son 5 ojales. Pueden ver que tiene una buena caída, no se ondula ni se encoge este lado. Lo hice en el lado izquierdo del suéter, ven, junto con los botones. Y espero que te haya gustado este lindo suéter en puntada fantasía calada en talla de 3 a 4 años y que esté indicada en todas las tallas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.